Ha sido usted una persona inquieta y rebelde desde su infancia. ¿A qué experiencias le ha llevado esa rebeldía? Bueno, en realidad sí, pues a partir de los 10 años, 8 o 10 años, y fundamentalmente después de la muerte de mi padre, que era un hombre muy estricto, murió cuando yo tenía 8 años. eh, Realmente tuve una vida muy movida, muy inquieta. Viajé mucho por Chile eh, hasta que tuve unos 17 años, que fue cuando abandoné Chile eh, y me fui a Estados Unidos. Recorrí mucho Estados Unidos, Canadá. Después vine a Europa, recorrí toda Europa, Europa del Este. Fui al norte de África también. Traté de llegar en el 1967, traté de llegar a Israel a trabajar en un kibutz, y estaba en el Cairo cuando empezó la guerra de los 7 días. Fui arrestado. Yo creo que era el único rubio que estaba caminando en ese momento por las calles del Cairo, y había recién llegado al Cairo, hacía 2 o 3 horas, y fue una experiencia bastante brutal. Pasé algún tiempo detenido en un cuartel militar, en unas condiciones pues horrorosas. Ellos además todos los días perdían la guerra, y tuve la suerte de conocer ahí a la hija de un coronel que estaba a cargo del regimiento, que había estudiado en España, y le conté pues la situación que estábamos y que nosotros no teníamos nada que ver con eso. Pues nos pusieron en la frontera, y de ahí pues viajé mucho hacia el norte, por todo el norte de África, hasta llegar nuevamente a España, que la idea mía era estudiar en la Universidad de Salamanca. Llegué fuera de tiempo, no me aceptaron, así que me tuve que ir a estudiar a Pamplona. Ahí estudié varios años hasta que vinieron las revueltas en París, y naturalmente cuando se producían ese tipo de cosas, si yo estaba cerca, pues no me las perdía. Por lo tanto abandoné yo los estudios y me fui a París, y después seguí viajando por muchísimos lados en Europa, conociendo algunos lugares que no había conocido, hasta volver a Sudamérica en preparación a la campaña de Salvador Allende. Viajé desde Barranquilla, en Colombia, hasta Santiago de Chile caminando. Me demoré casi un año, que fue otro viaje absolutamente alucinante. Ganó Allende y pues ya tenía trabajo, pude volver a estudiar e incorporarme al proceso, que pues no alcanzó a durar pues 3 años. Eh, y ahí pues me pilló el golpe de Estado. Eh, Desde muy pequeño fui muy aficionado a la historia, fui un lector infatigable de los clásicos de la literatura, pero sobre todo de historia de América Latina, la historia de la Revolución Rusa, la historia de la Revolución China, de la Revolución Cubana. Después estuve más tarde muy involucrado en la revolución en Nicaragua, en El Salvador, haciendo distintos tipos de trabajo y viajando con mi familia y mis hijos. Tenía 4 o 5 hijos en esa época. Así que pues mira, me he movido muchísimo y conozco como un centenar de países, y estoy muy contento de lo que uno aprende con los viajes y lo que incorpora uno más allá de las lecturas a los viajes por el mundo. ¿Nos puede contar un poquito más de su trayectoria política en países como Nicaragua o El Salvador? Bueno, yo me integré desde muy joven a las juventudes del Partido Comunista. Evidentemente el Partido Comunista de Chile se sumó a la línea revisionista,
abjuraron de muchos de sus principios, me trataron muy mal a mí, por lo tanto pues pasé a formar parte de las organizaciones ML en Chile, pero después del golpe de Estado estuve preso bastante tiempo en el estadio, me golpearon mucho, me dejaron muy enfermo, pero logré salir del estadio. Eso está condensado en 2 libros que escribí anteriormente yo, que uno de ellos se llama ¿Cuántas veces en un siglo mueve sus alas el colibrí?, que cuenta justamente lo que pasó dentro del Estadio Nacional de Chile en la época de Pinochet, después del golpe. Y la salida mía de Chile, el viaje por muchos lados hasta llegar a Europa y hasta encontrar un asilo en Inglaterra en el momento en que tenía ya, los médicos dijeron, pocos días de vida, porque tenía tuberculosis muy desarrollada en ambos pulmones, que la cogí yo en el Estadio Nacional por las condiciones que habían ahí. Yo no tenía idea que tenía esa enfermedad, pero pues tosía, pues estaba 12 horas, 14 horas del día tosiendo y vomitando sangre, y no me daba cuenta de lo que me estaba pasando. En Inglaterra pues me sometieron a una batería de exámenes médicos y me mandaron a un sanatorio en la costa oriental de Inglaterra, y ahí estuve internado 8 meses, hasta que comencé a recuperarme, me recuperé bien, llegué a pesar 36 kilos, empecé a subir de peso nuevamente y después no me dejaban trabajar, pero en fin, me fui mejorando, ya sin estar totalmente recuperado. Pues vino la revolución en Nicaragua y pues me fui a Nicaragua y a El Salvador. En Nicaragua trabajé en muchos medios de prensa, en radio. En El Salvador trabajé también muy vinculado al Farabundo Martí, en sus publicaciones, en Radio Venceremos. Y cuando vino el colapso de la revolución nicaragüense, nosotros teníamos pues 3 opciones en realidad. Una, volver a Cuba, irnos a Cuba, irnos a México o irnos a Chile. Y con mi familia pues decidimos volver a Chile. Entrando en Chile me arrestaron porque yo estaba condenado a 25 años de exilio y habían pasado solamente 18, 19 años. Pero ya las Naciones Unidas estaban en antecedentes, el alto comisionado de las Naciones Unidas me estaba esperando en el aeropuerto y pues tuve que someterme en plena época ya de restauración de la democracia, entre comillas, que hay en Chile, a más persecuciones de los militares, hasta que llegó un punto en que realmente la democracia que ellos decían que tenían no podía responder de lo que estaban haciendo, que seguían haciendo los militares, y siguen hasta el día de hoy en Chile. Es un gobierno absolutamente cautivo de los militares. Hay mucho miedo en Chile de que vuelva a suceder lo que sucedió si votas por la izquierda o si la izquierda avanza. Por lo tanto, opté por exiliarme yo voluntariamente y los americanos tacharon mi expediente y me dejaron entrar al país a condición de que yo pues, me iba a portar muy bien. Estando viviendo en San Francisco, vino el arresto de Pinochet en Londres y pues, ¿qué me han dicho? Pues me vine a Barcelona, ya tenía 1 libro y medio ya terminado, pero tenía que publicarlos y me publicaron los 2 libros aquí y pude ir muchas veces a Inglaterra a apoyar a los compañeros que estaban
que tenían a Pinochet en las afueras de Londres, prácticamente cautivo en un castillo. Pues eso más o menos es una síntesis de lo que ha pasado conmigo en esos años. Este trabajo del libro mío sobre Stalin es un trabajo que no se me ocurrió a mí escribirlo, sino que a una compañera mía acá extremeña, con la cual conversamos durante mucho tiempo sobre el personaje Stalin, y empecé yo a leerlo mucho más a fondo, no, los conocimientos que yo tenía de Stalin eran superficiales, más allá de algunos trabajos de él, algunos libros de él, algunos discursos. No tenía antecedentes muy claros de la lectura de todo lo relacionado con Stalin. A medida que iba leyendo se desprendieron dos cuestiones que a mi juicio fueron relevantes. Me extrañó mucho ver que un porcentaje muy elevado de falsedades sobre la historia de Rusia, la historia del partido y la vida de Stalin. Yo cuando leo historia, yo sé que hay una falsificación normal, ya creo que normal, que a mí no me asusta ni me causa ninguna extrañeza que mientan en un 10, un 15, un 20% de los relatos históricos. Pero me sorprendí mucho de la cantidad de falsedades y de inventos y de distorsiones, falsificaciones en la lectura sobre Stalin, de los libros que se han escrito sobre Stalin, que son muchos, ¿sabes? Se han escrito casi 800 libros sobre su vida, pero todos se desarrollan sobre el mismo tópico y todos abundan en las falsedades y en las distorsiones. Lo que más me extrañó era la ocultación intencional de hechos históricos. O sea, no los mencionan los que se llaman académicos, historiadores o periodistas, escritores que han escrito sobre este personaje, Stalin. Y esto, sumado a las conversaciones que tuve con esta compañera extremeña, me llevó a iniciar una investigación rigurosa sobre este personaje. Todos mis amigos, compañeros, etcétera, dijeron que no sacaba nada, que estaba perdiendo el tiempo porque nadie me iba a publicar un libro así. Que en realidad antepusiera el paradigma de Stalin demócrata al Stalin malvado. Yo creo firmemente en el paradigma Stalin demócrata. Creo que y es muy fácil establecer que durante la época de 1935 al 37, cuando se discutía una nueva constitución para la Unión Soviética, un nuevo código penal, una serie de pautas de tipo teórico para la edificación de un sistema que avanzaba rápidamente, tan rápidamente que todo lo que iban haciendo iba quedando realmente obsoleto en las directivas para saber cómo actuar.
Stalin se preocupó a fondo sobre esa cuestión y diseñó una constitución que en esa época, 1936-1937, yo creo que era la constitución más avanzada que había diseñado el hombre en el mundo. Sin embargo, nunca esa constitución llegó a sentarse, porque posteriormente vinieron la gran ofensiva de la oposición violenta al gobierno de Stalin, vinieron lo que llaman las purgas, vinieron los juicios de Moscú, la conspiración en el seno del ejército rojo, y cuando todo eso había pasado y Stalin creía que pues podía nuevamente retomar la discusión sobre la nueva constitución de la Unión Soviética, pues vino el ataque de los nazis, la guerra, y la guerra le pasó a Stalin una factura tremenda en su salud. Stalin era un tipo que durante los 4 años que duró la guerra, un poco más, trabajaba 22 horas diarias. Incluso trabajaba estando muy enfermo, afónico, ya con una edad considerable que tenía, y no le alcanzó, el segundo impulso pues no le alcanzó realmente para resolver las cuestiones de tipo teórico y la implementación de una malla institucional que reforzara toda la construcción del socialismo en esa época. En la Unión Soviética tenía más de 20 ministerios de industria. Las investigaciones, los pozos petroleros, del gas, de los minerales que tenían, era impresionante el desarrollo industrial y económico del país. La gente ya vivía bastante bien. Bueno, ¿qué tenía Rusia cuando llegó Stalin al secretariado del partido en el año 23, antes de la muerte de Lenin? Pues Rusia no tenía nada, absolutamente nada. No tenía hospitales, no tenía carreteras, no tenía infraestructuras, no tenía fábricas, no tenía edificios, no tenía grandes ciudades. Era el país entre 150 países del mundo. Rusia era el 134. Y Stalin, que había viajado extensamente por toda Rusia desde muy joven, cuando se convirtió en revolucionario y se convirtió en marxista, conocía perfectamente las condiciones que estaba Rusia y sabía perfectamente, podía adelantar, habiendo en la historia muchas veces Rusia había sido invadida por montones de otras potencias durante muchísimos años. Stalin sabía que si no levantaba ese país, el país estaba condenado a perecer. De ahí viene, hasta que viene el colapso de la NEP, de la nueva política económica, cuando esa política ya tocó fondo, ya no servía para las intenciones que tenían los bolcheviques. Cuando se diseña el primer plan quinquenal, el primer plan quinquenal era un plan tremendamente ambicioso, para casi todo el mundo imposible de realizarlo. Sin embargo, Stalin
coloca al país patas para arriba y acometen ese plan quinquenal y el país empieza a hacer escuelas. Stalin le da a la educación una prioridad pero absoluta. Pensemos que el 90% de los campesinos no sabían leer y escribir. El 5% que sí sabía apenas podía leer, pero no podían tampoco escribir. O sea, esa parte de la cultura era un freno brutal a cualquier cosa que quisiese acometer en el desarrollo del país. Por eso dicen que Stalin mandó a todo el mundo a la escuela, que fue lo primero que hizo. Y después las cifras en mi libro son absolutamente abismantes. La cantidad de escuelas, durante incluso la Segunda Guerra Mundial, con necesidades acuiciosas para armamento y pagar los sueldos del Ejército Rojo, de equipos, de transporte, etc. El ministro de Educación que tenía Stalin en esa época, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, le llevaba documentos en los cuales le dice que necesitaba hacer textos en 110 idiomas. ¿Y cuánto vale eso? Decía Stalin. Tanto, pero ¿y a dónde quieres que saque el dinero? Y se lo conseguía Stalin. Nunca faltó el dinero para la educación, para la cultura. El salto que dio en 12 años, los dos planes quinquenales, el primero y el segundo plan quinquenal, fue una cosa que nunca se ha visto en la historia. Y Rusia pasó de ser el país 130 del mundo a ser el primero o el segundo. Y realmente pioneros de la conquista del espacio, pioneros en las cuestiones de medicina. Millones de niños iban todos, absolutamente todos, a la escuela. Después todos iban a institutos técnicos, todos tenían posibilidades de ir a la universidad, tenían un sueldo para estudiar y tenían vacaciones en las cuales también pagadas por el propio Estado. Y Stalin mismo era un tipo muy educado, muy culto, era un tipo que leía 400 a 500 páginas diarias durante toda su vida. Dicen que Stalin fácilmente, los que han calculado, pues se leyó entre 22.000 y 25.000 libros. En su vida leyó desde muy pequeño, lo castigaban porque leía tanto. Pero pues mira, llegó el año 53, murió Stalin y de ahí para adelante pues el descalabro. A mi juicio hay muchísimas razones para ese descalabro, las cuales quizás algunas pueden ser atribuidas al mismo Stalin, de no preparar una sucesión de cargos, de su cargo y de gente del partido que estaba con él, de no prepararla correctamente y ponerla mucho antes de que él enfermase, ponerla a trabajar, y eso no sucedió nunca. Y naturalmente cuando muere la situación se resuelve por componendas en la cúpula del partido, y esas componendas pues llegan hasta que Khrushchev se toma todo el poder y liquida a todo el stalinismo y la gente de Stalin, incluso liquida a gente que
que poco tenía que ver con Stalin en términos de identificación política, como el mariscal Zhukov, que era comandante en jefe del Ejército Rojo y que era una figura muy conocida en la Unión Soviética. Los gulags es una palabra que inventó Alejandro Solzhenitsyn. Habían el sistema de prisiones, el sistema de castigos que establecía el sistema judicial soviético, que estaba también en permanente revisión, de acuerdo al contexto, a los avances, etc. Se componía de prisiones, campos de trabajo, colonias de trabajo y pago de multas, no había más. No había más. Los campos de trabajo eran los que estaban por delitos muy graves, ya sea delincuentes comunes que representaban en los campos de trabajo más o menos entre el 85 y el 90% de la población que había en ese campo de trabajo. Los campos de trabajo por delitos eran 53. Y las colonias de trabajo, que eran delitos menos graves, eran 425. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, estos campos quedaron absolutamente vacíos, pero ni siquiera no alcanzaba a llegar al 1% de la población penal que había en estos campos de trabajo. El 90%, entre el 85 y el 90% se ha determinado hoy día de los habitantes de los campos de trabajo eran delincuentes, criminales, gente considerada y juzgada por delitos muy graves y consideraban la mayoría irrecuperables. Que había mucha mortandad en los campos de trabajo, pues sí, eso es real, pero en eso Stalin no tiene absolutamente nada que ver. Las carencias que existían en los campos de trabajo, en las colonias de trabajo, eran debido a la ausencia de agua potable, a la gran cantidad de virus, a la gran cantidad de bacterias, no había jabón, estaban muy lejos, no habían hospitales cerca, no habían enfermeras, no tenían médicos tampoco, no tenían análisis. La tuberculosis era una enfermedad muy corriente, que mató a muchos miles de personas. Ni habían tampoco análisis o exámenes médicos, laboratorios que pudiesen determinar pautas. Allí murió mucha gente. Es hoy día aceptado de que a Stalin se le pasó la mano. Stalin en realidad no tuvo mucho que ver en lo que hablan de las ejecuciones, del terror. Stalin estaba preocupado de las cuestiones de tipo positivo, no de las cuestiones de tipo negativo. La gente en la Unión Soviética no sabía mucho de lo que estaba pasando, la extensión del país, las malas comunicaciones, que no habían teléfonos, que no habían carreteras, etc. Implicaba que la gente estaba prácticamente al margen de esa situación. Que a Stalin se le pasó la mano. Yo me pregunto, en realidad, si nosotros determinamos que Khrushchev venía del partido, Kosygin venía del partido, Brezhnev venía del partido, Yeltsin venía del partido, Gorbachev venía del partido, al vocablo que a Stalin se le pasó la mano, yo digo, pues a lo mejor se quedó corto, porque ¿qué hacen tipos como estos que he mencionado dentro de un partido comunista? Sinvergüenzas, que todo lo que trabajó el pueblo durante muchos años con inmensos sacrificios lo subastaron a precios de mercadillo para que se hicieran ricos ellos y sus familias y sus socios y los capitalistas y los, ¿cómo se llama? Los grandes
terratenientes que habían sido despojados de sus propiedades. Esto me recuerda a mí en China, después de la muerte de Mao y cuando Deng Xiaoping asume el control de la sociedad china, de la revolución china, hubo muchísima gente que se pusieron sus trajes feudales y llegaron a Pekín a exigir que les devolvieran sus propiedades y amenazar con que si no iban a hacer rebeliones nuevamente. O sea, Deng Xiaoping era también miembro viejo, uno de los fundadores del Partido Comunista, y todos los que estaban con él también lo eran. Y como se dice, se dieron vuelta la chaqueta, se olvidaron del socialismo y subastaron el país al mejor postor, para beneficio de unos pocos. Lo que pasa hoy día en China, pues es claro, es una revolución que fue detenida y progresivamente se ha implantado una restauración del capitalismo, igual que en la Unión Soviética, igual que en todos los países del este. Todos los miles de muertos que dicen que hubo entonces, ¿de qué sirvieron? ¿De qué sirvieron cuando hubo gente que del propio Partido Comunista pues asumió la traición de sus ideales y engañaron al pueblo? Porque era gente, todo esto que te menciono, de Kosygin, Brezhnev, Khrushchev. Khrushchev fue un tipo siempre mediocre, semi-analfabeto, pero un tipo que se manejaba bien en la cuestión política, pero no tenía, ni lejos la talla de un dirigente político de importancia. Era un oportunista político y bastante estúpido. O sea, la crisis de los misiles en Cuba, pues fue avasallado por la política americana y tuvo que retroceder y tuvo que desarmar los misiles que tenía instalados irresponsablemente en Cuba, a pues 90 kilómetros de las costas de Estados Unidos, en una situación en que Khrushchev sabía que los Estados Unidos no iban a permitir eso, y su irresponsabilidad política llevó a estar al mundo al borde de la tercera guerra nuclear. Estuvieron muy cerca de iniciar la tercera guerra mundial. Entonces las medidas que tomaron de carácter internacional y de carácter nacional fueron medidas que han causado un perjuicio tremendo a todos los pueblos. Khrushchev al final terminó sin pena ni gloria, pues criando gallinas y cerdos en una dacha en las afueras de Moscú. Está enterrado por ahí, nadie sabe dónde, pues nadie se acuerda de él. No es una figura polémica, pues es una figura negra, muy negra en la historia de la Unión Soviética, porque a partir de sus medidas y las medidas de su grupo, que muchos de ellos estuvieron con Stalin muchos años, Mikoyan, Suslov, se cambiaron de bando y se convirtieron en millonarios a través de la expropiación del pueblo, la mayor expropiación de la historia del hombre, lo que subastaron en la Unión Soviética. Es una situación que ahora es muy difícil de revertir. Lo que más insólito me ha resultado a mí es haber descubierto que la campaña propagandística anti-stalinista que levanta el paradigma Stalin criminal y Stalin malo, hoy día se están con las
revelaciones de los nuevos documentos, las traducciones, que en mis libros es la primera vez que se pueden establecer en castellano, y tenemos acceso a esos documentos. Las ocultaciones de las partes positivas del gobierno de Stalin. No me interpreten mal, Stalin también hizo cosas negativas, eso es evidente. No ver eso, no aceptar eso como hechos que son consustanciales a la acción de cualquier persona humana, es no actuar como marxista, es actuar al margen de la objetividad total. Y nosotros pues debemos ser valientes para asumir los errores como parte de un proceso en la historia. Yo creo que nosotros debemos asumir esos errores como propios y no tener miedo ni tener empacho en examinar esos errores, porque nos permiten a nosotros no cometerlos en un futuro. Nos abre la oportunidad de no cometer esos errores en el futuro. Y es evidente que en el gobierno de Stalin hubo muchos errores, pero que sean responsabilidad de él. Todos los errores, que en las cifras me ha impresionado mucho, la falsedad de las cifras, el tamaño de las mentiras, de las falsedades, y sobre todo lo que me ha impresionado es el ocultamiento de cosas básicas en la vida de Stalin y el desarrollo de la Unión Soviética, de una potencia, de uno de los países más subdesarrollados del mundo, a ser la potencia número uno en muchísimos aspectos. Todo eso es responsabilidad de Stalin. Todo lo que tienen hoy día en la Unión Soviética, en Rusia, todo eso pues fue creación de Stalin. Entonces, ocultar sus logros en la educación, en la actividad física, en las actividades recreativas, en la construcción del país, en la construcción del sistema socialista, porque él no tenía una guía para la acción, no tenía un manual por dónde ir, pues todo lo tenían que ir pues pensando, desglosando sobre la marcha, y no podía detenerse porque era una revolución tremendamente dinámica, tremendamente viva, y eso se podía ver en todos los aspectos del desarrollo de la Unión Soviética. Era un país lleno de analfabetos y lleno de gente pobre. Hoy día pues no hay analfabetos en la Unión Soviética y prácticamente no hay gente pobre. Entonces, ocultar esos hechos a la opinión pública, a la opinión internacional, me parece de muy mala fe y de muy mal gusto finalmente.